Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos. Todavía está nublado, ¿no? Bastante nublado. Está nubladazo. Ya cuando está despejado vemos a nuestras espaldas, de Belkis y de quienes hable de nuestros invitados, vemos el Cotopaxi. Ahora no se ve nada, evidentemente, porque está nublado. Le quiero enviar un saludo, ¿no? A varios de los oyentes e internautas conectados con nosotros a través de nuestra señal de radio, pero también nuestra transmisión digital en Facebook y en YouTube. Tania Tallo inclusive me envió una fotografía, ¿no? Tráfico enorme, intenso. Entiendo que eso es en la Simón Bolívar. Y claro, plantea, dice, ya basta de confrontación. Dedíquense, por favor, a la ciudad. Terrible tráfico, las calles. Nos señala Carlita Maldonado, que también está en sintonía. E igualmente le envío un abrazo a mi profesora, ¿no? A la directora de la maestría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahí estoy haciendo una maestría, la doctora Irene Treyes, que me reporta sintonía desde Guayaquil en pantalla gigante viendo la transmisión de YouTube de nuestro espacio de noticias. Gracias, doctora, por la gentileza de honrarnos con su sintonía. Vamos a poner en contexto la siguiente entrevista. El pasado 3 de septiembre, Diario El Universo daba cuenta que la ex asambleísta Nivia Vélez fue llamada a juicio por caso que analiza el cobro de diezmos al interior del legislativo. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, resolvió llamar a juicio en calidad de autora directa por el delito de concusión a Nivia Vélez, asambleísta o ex asambleísta por la provincia de Loja, y sobreseyó a Adriana C. La decisión se dio a conocer en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se suspendió el 17 de agosto pasado en la Corte Nacional de Justicia. El fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró en audiencia que hay suficientes indicios que revelan que desde noviembre del 2009 hasta marzo del 2013, es decir, el periodo de Nivia Vélez como asambleísta, y abusando de su cargo, dijo el fiscal, ordenó, exigió y recibió de manera directa y mandando a percibir a través de funcionarios subordinados a ella, tanto en el despacho de la Asamblea cuanto en el de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el pago de contribuciones y sueldos no debidos de sus colaboradores. Nivia Vélez, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por esta entrevista, que más que analizar el caso de Nivia Vélez, yo creo que es enfocar un tema de judicialización de la política, hecho que viene dándose de manera reiterada. Aquí estoy para que podamos hablar de este tema. A ver, pregunta directa. El fiscal dice que usted, sí, entre noviembre del 2009 y marzo del 2013, ordenó, exigió, recibió de manera directa y mandando a percibir a través de funcionarios subordinados a usted, tanto de su despacho cuanto de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, de la cual usted era presidenta, me parece, sí, el pago de contribuciones y sueldos no debidos. ¿Es cierto esto? No, el fiscal dice muchas cosas, ¿no? El fiscal subrogante y que lleva mi caso, el fiscal Toainga, que a propósito ha sido el fiscal subrogante de los últimos fiscales, digamos, de los últimos 15 años. Él dice muchas cosas, pero creo que en el juicio tendrá que probarse lo que él está aseverando. He visto de manera sorprendente, ahora que lo vivo yo, cómo la Fiscalía, a fin de llevar a juicio los casos, asevera cualquier cosa. Este caso nace aparentemente 10 años después de que yo fui asambleísta, cuando propongo mi candidatura a la alcaldía de Loja, en una ciudad donde históricamente han habido 2 alcaldes durante 26 años que se han turnado en el poder. Llego yo como la primera opción. Se refiere al Cheto Castillo y a Jorge Bailón. Así es, 26 años. Llego yo como la primera opción para ganar la alcaldía y entonces aparece el supuesto caso de diezmos del que yo, Fabricio y Ciudadanía, yo presento la denuncia cuando escucho que lo mencionan en un medio de comunicación. Lo sorprendente es que yo presento la denuncia a la Fiscalía para que se investigue lo que se había anunciado en un medio de comunicación. 4 de enero del 2019, cuando vi que esto iba a ser usado en campaña, presento yo la denuncia que había realizado un adherente fundador del movimiento. Él es adherente, fundador, coordinador de parroquias, cumplió todas las funciones en el movimiento y un poco más de un año fue mi asesor también, quien abre como responsable, como adherente fundador y responsable de la logística y de lo económico, abre una cuenta de la que él es el titular, es decir, tiene 2 cuentas, su cuenta donde recibe el sueldo y la otra cuenta que la hace compartida donde él es el titular. Él recibe, ¿compartida con quién? Con una otra compañera del movimiento.
Es decir, no es la cuenta a mi nombre, es de ellos. Él recibe ahí fondos de los adherentes, de las actividades, de rifas, de aportes, pero también fondos míos que le transfiero a esa cuenta y a su cuenta personal para gastos del movimiento. Él mantiene 2 cuentas con su nombre y de esa cuenta que tiene con su nombre hace la denuncia para que yo responda de la misma. Es una cosa absurda, ¿no? Fíjese usted que yo presento en enero del 2019 la denuncia y después de que 17 asesores y asistentes declaran que nunca nadie les pidió aportes, el 10 de marzo del 2020, sorpresivamente y por los medios nacionales de comunicación, me entero que se está pidiendo fecha y hora para mi audiencia de formulación de cargos. Me entero por los medios de comunicación nacionales. ¿Nunca fue notificada debidamente? Fui notificada después de que escuché al mediodía en los medios. Pero llego a la audiencia de formulación de cargos sin mi versión, sin una pericia contable. La pericia contable es el elemento que dice, bueno, ¿cuál fue el daño causado? Y voy así a la audiencia. Y ahí también se anuncian cantidades, por eso digo, la fiscalía dice cualquier cosa. Más de $40,000 que habría recibido. Sí, claro. Y bueno, luego de que se anuncia en marzo esto, en mayo se me recibe la declaración, pero ya como un mero formulismo, ya para decir, bueno, la llamamos a que declare, pero yo ya estaba pedida audiencia de formulación de cargos. En octubre se me llama a formular cargos y se pide para mí, que había llevado una lucha histórica contra la corrupción, sobre todo en el caso de Ramiro González, a quien denuncié en Fiscalía, en Contraloría, se pedía para mí medidas cautelares, prisión preventiva, grillete, bueno, todo lo posible. Afortunadamente el juez pues no aceptó semejante barbaridad, pero se me asignaron medidas cautelares. La presentación periódica. Presentación periódica. Y recién un mes después, esto es lo grave, un mes después de que se me ponen medidas cautelares, un mes después les entregan la pericia contable. Y la pericia contable dice, bueno, no hay diezmos en mi cuenta, no se señala ningún diezmo, porque el diezmo guarda un nivel de aporte permanente y guarda una permanencia y una constancia de una cantidad. Yo no tengo en mi cuenta ese tipo de aportes, y cuando se dan cuenta que no tengo diezmos y se acercaban las elecciones para la asamblea, aparece otra testigo que colaboró conmigo 24 meses, a quien la fiscalía ya la tiene como única carta porque se les cae el caso del primer denunciante cuando el banco le certifica que él es el dueño de la cuenta, que él hizo los gastos de la cuenta. Cuando el banco les dice, él abrió y cerró la cuenta y el saldo del cierre de la cuenta lo cobró él. O sea, cuando les pasa eso, aparece aparentemente otra testiga, la señora Mercedes Tapia, que colaboró conmigo como asistente 24 meses. Y ella dice cosas como esta. Cuando yo fui asistente, apenas llegué, la ex asambleísta me pidió que le deposite $80 mensuales. Yo borré las transferencias y rompí los depósitos. Pero el banco ni rompe ni borra. Yo pido al banco se certifique y no hay esas transferencias. Jamás hubieron esos depósitos ni transferencias. Y lejos la fiscalía de decirle, bueno, ¿por qué usted dice eso si esto no certifica el banco? Le sigue aupando, alentando a que diga cualquier cosa con tal de tener un caso para llevar a juicio. El fiscal durante la audiencia, vuelvo a recoger la nota del Universo, ha dicho lo siguiente, cita textual del fiscal Toainga. Estas contribuciones, cuotas o sueldos no debidos fueron depositados o transferidos a la cuenta personal del asambleísta Nibia Vélez, pero mayoritariamente estaban destinados a cubrir los gastos de la oficina del entonces asambleísta en la ciudad de Loja, así como arriendos y remuneraciones de las personas que trabajaban en su oficina, entre otros. La investigación realizada por la Fiscalía señala que el monto total que habría llegado a manos del entonces legisladora Vélez es de $40,879.29. Es una barbaridad, es una barbaridad. Yo no puedo creer, vea, con esa idea, créamelo, hicieron 11 ampliaciones a la pericia. 11 ampliaciones a la pericia contable. ¿Usted cree que eso puede haber hecho alguien? Entonces nosotros pedimos una metapericia.
Pero yo le escribí una carta, 2 cartas a la señora fiscal general, señalándole las irregularidades que estaban dándose, porque finalmente ella es la responsable, porque tengo fuero de corte, y le señalaba y le decía, bueno, ¿cuántas irregularidades se han dado? ¿Cómo pudieron modificar 11 pericias si ella el 26 de mayo de este año, cuando se refería a las pericias de los señores Isaías, decía, las pericias de los Isaías no tienen validez porque emiten juicios de valor? La pericia que se realizó en mi caso, no solo que tiene juicios de valor, sino que la propia fiscalía le pide al perito que haga interpretaciones de las declaraciones. Es una barbaridad lo que se ha hecho, mostrándose una parcialidad absoluta en este caso. Fíjese que la señora encargada, fiscal Gallardo, encargada de llevar este caso, llegó hasta amedrentar a los testigos, diciéndoles, bueno, verán lo que van a declarar, si van a juicio van a tener que jurar, verán que 2 personas han dicho que a la señora Vélez le han dado dinero. Entonces, cuando nosotros quisimos probar esa parcialidad, porque en algún momento hasta perdió el control con 2 testigos, lo que hicieron es decir que no han grabado los videos, porque era el tiempo de pandemia, que no han grabado los videos de estas actitudes de la señora fiscal, y el juez declaró nulo ese proceso en una parte. O sea, ha sido una investigación que yo hubiera querido que sea transparente para que se muestre la verdad. Durante mi tiempo como asambleísta demostré toda la honestidad al denunciar quizás al mayor atracador del Estado, que fue Ramiro González. Fui sometida por el gobierno de ese tiempo a un examen especial de Contraloría, a un examen especial, y la Contraloría determinó que mis ingresos eran regulares y normales. ¿Cómo es que allí no, si el señor Toainga dice que yo tenía aportes desde el 2009, cómo es que el informe de Contraloría, que fue mirado con lupa, porque así nos miraban a la oposición, cómo es que no determinó que yo tenía diezmos? Este caso surge a partir de mi nominación como candidata a la alcaldía. Y fíjese usted que nos costó mucho lograr que la Fiscalía autorice una pericia de violencia política. Y la pericia determina que es un acto político, es un acto de violencia política. Y no lo hace cualquier persona, lo hace la doctora Ruth Elizabeth García Alarcón, subdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia del Ecuador. Ella, en su informe, dice, es un hecho de violencia política. La Fiscalía no ha querido aceptar. Hoy hemos demostrado con pericias contratadas por la propia Fiscalía que los fondos que manejó el supuesto denunciante los gastó, como dice la perito, en sus propios, hizo gastos de sus propias demandas, pasajes, alimentación de él mismo. Es decir, además abusó de los pocos fondos que tenía el movimiento para hacer sus gastos personales. Eso dice la pericia. La pericia muestra cómo este señor era entrevistado incluso en el día anterior al cierre de campaña, porque fue utilizado para desgastar mi campaña, para desprestigiarme y no permitir que yo llegue a la alcaldía, porque le dotaron, Fabricio y Ciudadanía le dotaron al supuesto denunciante de equipo de comunicación, de abogados, en el momento de la campaña. Pasada la campaña, nunca más tuvo una entrevista sobre diezmos. Pero la campaña pasó hace rato y usted está siendo hoy enjuiciada por la Corte Nacional. A eso iba yo con la pregunta que yo quería plantear. Es que la campaña, la denuncia se hace en la campaña. El 4 de enero del 2019, siendo yo candidata a la alcaldía de Loja. Sí, correcto, y eso sucedió en su momento y en efecto es un proceso judicial que evidentemente tiene que seguir su curso, pero pregunto yo, digamos, en el ámbito de lo político, ¿qué amenaza podría significar Nivia Vélez en estos momentos? No, en estos momentos no. Cuando se me llama a indagación, se creía, porque a pesar de toda la campaña infame, tuve una excelente votación, se creía que podía yo llegar a la asamblea. Y ahí aparece esta señora Mercedes Tapia, porque uno de los candidatos que fue a la asamblea era precisamente quien era muy vinculado a ella, porque ella fue su colaborador, el exalcalde Castillo, pero luego también porque el socio de ella en sus negocios, su pareja, aparentemente su pareja, un señor Velastegui, Jorge Velastegui, fue beneficiario de varios contratos, de muchos contratos,
en todas las alcaldías del alcalde Castillo. Entonces, cuando pensaron que yo podía lanzarme a la asamblea, aparece nuevamente esta denuncia, entre comillas, que no tiene ningún asidero. Pero vamos a suponer que es así como usted lo grafica en este momento, Nibia. Mi pregunta es, ya pasó el tiempo electoral, un poco lo que decía Belkis, hoy el caso está en Corte Nacional de Justicia y resulta que el fiscal subrogante, el fiscal Toainga, termina siendo su acusador, o sea, ya es una instancia, digamos, superior, tomando en cuenta que además usted tiene fuero de Corte Nacional por su condición de ex asambleísta. Entonces, yo quisiera encontrar un hilo conductor. Ahora se lo doy. Claro, un hilo conductor entre la Corte Nacional de Justicia y un tema de carácter político o de política local en Loja. Yo se lo doy ahora. ¿Cuál es? Mire, el hilo conductor es que, a ver, esto nace como un tema de violencia política y cuando la Fiscalía se mete en este tema y me llama a instrucción y anuncia los $40,000, porque ya ha subido, creo que en una audiencia anterior era menos, ahora subió un poco más, y me instruyen, se embarcan en esta aventura, la señora fiscal encargada del caso se embarca en esta aventura de diezmos, y cuando llega la pericia y no hay los diezmos, empieza a buscar la manipulación de la pericia con 11 ampliaciones. Entonces, ellas se empecinan en probar que efectivamente hay un caso de diezmos, porque a la Fiscalía no le gusta perder, no le gusta aceptar cuando comete un error, y conmigo cometieron un gravísimo error de haberme involucrado sin tener una pericia contable, ese es el punto de partida, sin haber tenido un debido proceso porque no se me permitió declarar, partiendo del principio de presunción de culpabilidad y no de inocencia, es decir, hay varios errores. Con eso llegan a la Corte Nacional y fíjese usted que no solo hablan de los 40,000, después de la audiencia dicen 100 elementos de convicción en la acusación a Nibia Vélez. Por Dios, 100 elementos. Creo que en el caso de la señora Vicuña eran 35, creo que en otros casos 30, pero yo tengo 100 elementos de convicción. ¿Sabe por qué? Porque me atreví a enviar 2 cartas a la señora fiscal señalando las falencias que estaban cometiéndose en este proceso. Cartas de las que no tuve respuesta y que yo podría dejarle una copia donde yo le señalo a la señora fiscal general todas las barbaridades que se han dado en este proceso. No lo hice público porque había un proceso de investigación, pero hoy puedo hacerlo porque es un caso público, ya está en la justicia. Entonces, el hilo conductor simplemente es el fiscal subrogante que sabe que yo combatí duramente la corrupción en el periodo de Correa de manera particular, en el caso de González, usted lo recordará, en el caso de Richard Espinosa, que si el presidente Correa cuando habló conmigo hubiera escuchado lo que estaba pasando con González, ojalá hubiera evitado lo que está pasando hoy con el Seguro Social. Yo tuve el valor en el 2012, supuestamente cuando estaba con los diezmos, de haber entregado a Fiscalía y a Contraloría estas denuncias debidamente sustentadas, las que nunca progresaron, jamás se investigaron. Y entonces ese fiscal que era subrogante en ese tiempo y que ahora extrañamente es subrogante de Chiriboga, de Vaca Mancheno, y ahora también es subrogante de la doctora Salazar, ese es el fiscal que me acusa. Ahí está el hilo conductor, estimado Fabricio y ciudadanía. Y en ese contexto, ¿cómo llegará Nibia Vélez ya a la audiencia de juicio? Entendemos que no hay una fecha todavía, pero ¿cómo llegará con la defensa? ¿Y qué expectativas hay? Bueno, yo aspiro a que ya en juicio se analice detenidamente, porque usted sabe que la audiencia es simplemente para mirar por encima los temas, ¿no? Y la Fiscalía llevó 100 elementos de convicción aparentemente, y ¿sabe cuáles eran los elementos de convicción? Oficio de la asamblea de que la señora Nibia Vélez sí fue asambleísta. Tras de esto se tejió toda una maraña por toda mi posición que tuve firme cuando fui asambleísta, pero por el temor de que se acabe esa suerte de sucesión que se ha dado en Loja de 2 alcaldes que han tenido el control de la ciudad durante 26 años. No era posible aceptar que una mujer llegue a quitarlos del poder que había sido constituido durante tantos años. A ver, pregunta puntual, porque claro, así es, en los últimos tiempos se han develado supuestas prácticas corruptas de legisladores. ¿Ya? Usted está siendo hoy enjuiciada, está siendo enjuiciada Karina Arteaga, fue sentenciada Norma Vallejo, fue sentenciada María Alejandra Vicuña. Pero pare de contar porque son como 15 denuncias y no hay nadie más, ¿no? Sí, por eso estoy citando. O sea, cito porque son todos. Es más, yo mismo he dicho que
se presentaron pedidos de investigación contra 20 y pico de legisladores y resulta que no todos terminaron, la indagación previa no prosperó en todos los casos. El tema es que, fruto justamente de estas investigaciones, se han develado supuestas prácticas. O sea, no que le depositan la plata al asambleísta, sino al colaborador, o en una cuenta para tal cosa, o en efectivo. Yo recuerdo que en alguna vez en el canal de televisión Ecuavisa pasaron una denuncia de personas que señalaban a la entonces asambleísta Guadalupe Salazar, que supuestamente controlaba una de las zonas de la salud de la provincia del Guayas, y una persona salió hablando, denunciando, señalando que todos los meses religiosamente cobraba el sueldo y le tenía que entregar un valor de ese sueldo, una parte de ese sueldo, a la mamá del asambleísta. No se dio seguimiento a esa denuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que fruto de estas denuncias y de estas investigaciones se han develado supuestas prácticas para triangular la llegada de esa plata. Mi pregunta es, puntualmente, Nidia Vélez, ¿usted manejó ese tipo de estructura? ¿Usted a través de colaboradores pidió plata a otros colaboradores para sus actividades políticas o personales? Le pregunto directamente a asambleísta. No, a ver, yo quiero decirle dos cosas. Resulta que el supuesto perjudicado y denunciante inicial, porque es el que inicia, era el dueño el titular de la propia cuenta. Era el titular de la cuenta. Pero hay algo más todavía. Cuando este señor, a mediados de periodo, me presenta la renuncia, que no la tengo yo, Fabricio, la presenta él como documento de descargo en esta defensa o en esta acusación. En su renuncia del 26 de junio del 2012 dice: al tiempo de agradecerle por la confianza depositada en mi persona, es mi deber comunicarle que mi motivo, bueno, es personal. Cuente usted con mi colaboración en los temas que considere conveniente, pues mi convicción ideológica con el proyecto político social sigue en pie. Esta no es la renuncia de una persona que estaba siendo perjudicada o extorsionada. La cuenta es manejada por él. El banco Produbanco aquí lo certifica. Él abrió y cerró la cuenta y él cobró el cheque del saldo de la cuenta. En el 2012, la Contraloría dispone un examen especial a mis cuentas y aquí no aparece ningún tema de diezmos. Extrañamente, si el señor Toainga dice que se depositaban mis cuentas, aquí debieron aparecer. Y muy a pesar de quien hizo el examen, tuvo que reconocer que yo no tenía un ingreso que no sean los de mis remuneraciones. Entonces, en esta infamia que se montó, por el único hecho de haber aspirado a llegar a la alcaldía de Loja, vamos a develar estos hechos, pero también extrañamente la Fiscalía no nos permitió mostrar la vinculación, por ejemplo, de la testigo Tapia Escalante con el señor Velastegui, contratista del municipio de Loja, y con el alcalde de Loja. No nos permitió develar la relación de estas personas con quienes aparentemente son mis acusadores. Impidió la Fiscalía esta investigación. No fue una investigación objetiva y eso es lo que estamos señalando, porque no podemos permitir que se siga judicializando la política. Correcto. Solamente para terminar, ¿hay fecha ya para la audiencia de juicio? No, pero yo he querido, Fabricio, y por eso agradezco nuevamente, hacer un periplo por los medios. No es fácil, porque cuando dicen diezmos, creen que todas estamos inmersos en el mismo caso. Yo, desgraciadamente, soy denunciada cuando a la Fiscalía se le acusaba de que perseguía solo a los correístas. Entonces, qué bien que le cayó una persona que no era correísta con una denuncia para llevarla mediáticamente a la acusación. Me instruyeron sin tener elementos, sin que la pericia determine que yo tengo diezmos. Eso es claro y eso es importante señalar. Me instruyeron y hoy se ven embarcados en este hecho de un mal manejo que se ha dado de la política. Correcto. Estamos pendientes justamente de aquello. Le agradezco a Nidia Vélez que nos ha visitado hoy en el estudio del informativo A Primera Hora por Sonorama, conversando justamente sobre su situación. Gracias por habernos acompañado. A usted. Muy gentil. 7 de la mañana, 35 minutos en A Primera Hora.